Está bien ayudar a la sociedad, está bien hacer trabajo social, pero sin dejar de confrontar a las personas con la palabra de Dios. Porque si tratamos, hay muchos centros de rehabilitación en los cuales se trata el problema directamente de la persona con la filosofía y con las prácticas que los humanos tienen. Pero sin la palabra de Dios en sus vidas, muchos cuando salen de ahí vuelven a lo mismo. ¿Qué pasa con aquellos que han estado en las cárceles? Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. Por la causa que fueron encarcelados, en algunos centros de rehabilitación, cuando salen vuelven a hacer lo mismo. Y me temo que lo que no les presentamos es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo único que nos puede limpiar de dentro para afuera. Lo otro es cosmético. Y cuando es cosmético es humano. ¿Qué pasa con las sectas? Muchas de las sectas, hay muchas personas en las sectas que se rehabilitan, dejan sus vicios y llegan a ser personas en la sociedad con buen comportamiento, pero dispuestos a volver a caer, porque las sectas te enseñan una religión, no te enseñan que eres un pecador, que estás destituido de la gloria de Dios, que has ofendido a Dios cada día, casi, que estás apartado de Dios, que no eres hijo de Dios, como enseñan algunas religiones que sí. Thank you. Si dejamos la palabra de Dios a un lado, no tiene el mismo efecto. Recuerdo una vez una anécdota que continúa estando muy alto, ¿verdad? Que un enfermo en Inglaterra, le pidió a un enfermero que le leyera, que trajera la King James. La King James es igual que la Reina Valera. Hay una versión, solo que en inglés, viene de los mismos manuscritos, del texto receptus, del texto recibido. Pero en la Biblia de la King James inglesa viene al principio la dedicatoria del rey James, de King James, del rey Santiago. Y el hombre le empezó a leer y claro, él había oído cómo David, cuando Saúl tenía los demonios que le atacaban, le leían la palabra de Dios y David le tocaba salmos y los demonios desaparecían. Pero no sabía dónde. Y el hombre enfermero cogió la Biblia y empezó a leer por el principio la primera hoja. Y ahí viene la dedicatoria de King James. Y ya terminó la hoja y ya no leyó más, porque tenía que hacer otras cosas. Y el hombre, cuando me fueron a visitar, ¿te leyeron la palabra de Dios? Y dice, sí, y te fue de bendición. Dice, no sentí, yo pensé que estaba leyendo un libro. No he sentido nada. ¿Y dónde te leyó? ¿En qué libro te leyó? Dice, con la primera hoja. Dice que eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene efecto si se aplica a nosotros. Y si esas personas que están en esos centros no aplican la palabra de Dios, solamente Dios puede hacer renacer a una persona de nuevo, ¿verdad? Solamente Dios tiene el poder para cambiar el corazón. El ser humano no tiene ningún poder. Solamente para lo exterior, sí.
pero no para cambiar el corazón y la mente de la persona. Vamos a Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Vamos a ver solo los versos. Lucas 4. ¿Lo tiene? El Señor Jesús, cuando leía el manuscrito en el templo o en la sinagoga, dice que puesto en pie alzaba la voz. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. A pregonar libertad a los cautivos. Amén. Y vista a los ciegos. Amén. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa en este día. Límpianos, Señor. Tú que conoces a cada alma que está aquí. Es fácil estar sentado, Señor, y con la mente estar en otro lugar y no aquí, y no a escuchar tu palabra. Ayuda a cada alma, Señor, a concentrarse en lo que va a escuchar. Habla a todos, incluyendo a un servidor. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Como dije antes, está muy bien ayudar a las personas afectadas por sustancias como lo puede ser el alcohol, etcétera, etcétera. Pero no se puede intercambiar la ayuda social por el Evangelio, aunque la vida del día a día muchas veces van las dos juntas. Un verdadero cristiano ayuda a ciertas personas que están necesitadas, pero sin dejar el Evangelio a un lado. Y muchos, o algunos, se avergüenzan de eso, o no creen que la palabra de Dios es oportuna en esos casos. Muchos son los que manipulan Lucas 4 de estos dos versículos que hemos leído. Se podría llegar a la conclusión de que el Evangelio no es nada más que para los pobres y para los que están en problemas, pero el Evangelio es para todos, porque pobres somos todos cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Somos pobres de espíritu. El Señor Jesús estaba aquí meditando en Isaías capítulo 61, si no me confundo. Estaba diciendo exactamente lo que Lucas nos ha escrito aquí, el Señor Jesús. Los pobres, también Él predicó a los pobres económicamente, que no tenían para comer, sí. Pero Él no vino a hacer trabajo social. Es parte de nuestra creencia hacer trabajo social. Y lo hacemos, lo hemos hecho. Gloria a Dios. Es una congregación pequeña, pero hemos levantado grandes ofrendas, y no lo digo para, ni mucho menos, pero también para que se sepa. Gloria a Dios. Que hemos levantado grandes ofrendas para hermanos en Ucrania, o en otros lugares, o personas que han estado entre nosotros desde el principio de esta obra. Hemos hecho trabajo así. Y nosotros no tenemos este lugar subvencionado por el gobierno como lo tiene la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica no tiene que pagar nada,
o como lo tienen otras iglesias, incluso evangélicas. Nosotros somos independientes totalmente, exactamente igual que la iglesia primitiva, como la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los filipenses. Todas esas iglesias eran autónomas e independientes también, de ninguna jerarquía. Nosotros tenemos que pagar el alquiler, el gas, la electricidad, los gastos, el seguro, esto, lo otro, un montón. Y nosotros no estamos subvencionados. Aún con todo y con eso, una congregación pequeña, hemos levantado grandes ofrendas para personas necesitadas desde el principio, desde hace 20 años, 21 años. Pero sin dejar en el amor, pero sin dejar de poner la palabra de Dios por delante. Porque lo que hacemos, lo hacemos porque el libro sagrado, que es la palabra de Dios, nos lo manda. Y lo deseamos. El Señor Jesús deseaba hacer bien. Él no vino del cielo para hacer trabajo social, aunque en cierto modo hizo mucho trabajo social. Alimentó tantas veces con unos poquitos de peces y 2 o 3 trozos de pan. Alimentó en una ocasión a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que se cree que habría unos 20.000. Pero él no vino a eso. Lo hizo por la situación en que llevaban con él 3 días sin comer. Y entonces en Mateo, creo que es Mateo capítulo 15, si no me confundo, mi mente está borrándose. Y le dice a los apóstoles, dice, darle de comer, porque no quiero mandarlos en ayunas, no siento que desmayen por el camino. Y ellos le dijeron, Señor, ¿dónde vamos a comprar tanto pan para dar de comer a una multitud tan grande? Y eso lo dijo él para probarlos. Les estaba enseñando. Ya se habían olvidado del milagro que había hecho anterior. Y entonces le dice, ¿tenéis algo para comer? Sí, hay unos pocos de pececillos y 5 panes de tortas de pan. Ok, tráelos. Señor, yo sabía que tu padre, yo sabía que tú me ibas a contestar. Y llenó las canastas, le dio de comer a todos y sobraron 12 canastas. En varias ocasiones hizo eso. Pero él no vino a hacer trabajo social. Vino a traer el Evangelio. Vino a salvar a los pobres de espíritu, no a los pobres de dinero. Vino a salvar a los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque esos pobres, cuando te reconoces que eres pobre de espíritu, reconoces que no puedes ganar tu salvación, reconoces que has pecado, reconoces que estás lejos de Dios y miras el mundo como está, sobre todo cada día que pasa, corrupto, la moral se ha perdido, matar, asesinar, cortar cuerpos, hacer cosas horribles, está en las noticias a diario. Ver la maldad, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que en los últimos tiempos la maldad crecería tanto que el amor de muchos, la fe de muchos, se enfriaría. Y eso es en el tiempo que estamos hoy. Estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Ni fríos ni calientes, religiosos. Un poco de religión. Y eso no es lo que vino Jesús a enseñarnos. El Señor Jesús no vino para a predicar el mensaje solamente para los pobres, sí, a ellos se lo aplicó, pero más que para eso, es para el mundo entero que sin Cristo Jesús todos somos pobres en espíritu. Y hasta que no reconocemos eso, Dios, el Espíritu Santo, no puede trabajar en nosotros. Pobres en espíritu. Cuando Jesús habla de los pobres, no se refiere a que el Evangelio no es para los ricos, sino a los pobres de espíritu. Y sabemos que
A muchos la riqueza les priva de entrar en el reino de los cielos. Por el afán al dinero se apartan de la verdad. ¿Recuerdan la vida que su ofrenda fue todo lo que tenía? La viuda echó la vida. ¿Recuerdan la ofrenda de la viuda? Preach. Y ofrendó a Dios todo lo que tenía. Estaba al lado el fariseo y había echado el diezmo. Y dice, mira Señor, yo diezmo de todo. Ayuno 3 días a la semana. No sé cómo esos. Y la viuda viene y ofrenda una moneda. Mira lo que tenía. Y el Señor le dice, enseñando a los discípulos, esta mujer ofrendió el doble, 20.000 veces más que este fariseo que ha diezmado. Eso no quiere decir que no tenemos que diezmar y ser generosos, ¿ok? Lo que pasa es que este se enorgullecía y ya con eso ya tenía lo suficiente. Sin embargo, el Señor Jesús le dice, esta mujer ha ofrendado mucho más que él. ¿Por qué? Porque es todo lo que tenía. Pero una cosa vemos ahí, una cosa que no se dice, sí podemos ver. Es que él sabía que esa mujer era pobre y echó todo lo que tenía. Y no sabía de dónde iba a venir su sustento al día siguiente. Pero amaba al Señor tanto que no pudo menos, aunque quisiera no podía menos, de darle lo que tenía para el Señor. ¿Y qué es lo que no leemos ahí? No leemos que el Señor la llamó luego y dice, no te preocupes que yo te lleno el bolso de dinero, hago un milagro y ya está. O te digo que vayas a pescar ahí unos peces y tienen unas monedas de oro metidas dentro del cuerpo. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una razón, 5 sentidos, por lo menos 5, ¿eh? Y cuando el estómago se baja, nadie nos tiene que decir, tienes que ir a comprar para comer, ¿verdad que no? Buscamos a la tienda para ir a comprar. Si no tienes trabajo, lo buscas, ¿verdad? Pues el Señor nos enseña eso, que tenemos que ser responsables. Somos hechos a la imagen de Dios y semejanza. Y Dios es un Dios de orden. Entonces, si somos hechos a su imagen, eso quiere decir que somos responsables, ¿no? Él sabía que esa mujer tenía que buscarse su apoyo, su vida. Por eso no le habló de que él le ayudaría. Porque él no vino a eso. Él vino a abrirnos los ojos cegados por la carnalidad, por el pecado. ¿Por qué? ¿Quién no ha pecado? Que levante la mano aquel que no ha pecado. Algún loco tendría coraje para levantarla. Porque la palabra de Dios nos enseña bien claro. Salmo 51, verso 5, que ya los hablan de memoria. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No se escapa ni uno. Todos hemos ofendido a Dios. Unos lo admitimos, otros no. Vino a salvar a los quebrantados de corazón. Pero, ¿qué quebrantados? Hay personas que están quebrantadas. Han perdido un ser querido o han perdido el trabajo. Están realmente quebrantados. Están sufriendo, están afligidos. Bueno, les toca a ellos. Pero aquí está hablando de quebrantados de corazón, como lo hizo David. Dice, no quieres sacrificio, al final del Salmo, que yo lo daría.
Dice David, los sacrificios de Dios, los que Él acepta, son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el quebrantamiento que el Señor viene a consolarnos. Cuando tú reconoces que no eres más que un ser humano, con límites, que no te puedes comparar con la deidad de Dios, de Cristo Jesús, y que sabes que tú tienes un fin, y que ese fin te va a llevar a un lugar, y cuando reconoces tu pecado que mora en ti, incluso cuando somos convertidos ya, hijos de Dios, cuando tú haces algo que no deberías, o dices algo que no deberías, y luego te sientes mal, ¿verdad? O has hecho algo y te remuerde la conciencia, eso es de un corazón contrito y ya quebrantado. Si cuando una persona te amenaza, te insulta, como a un servidor, y tú te defiendes, bueno, está mostrando un espíritu igual que el otro. Pero si te mantienes con calma y oras por él y estás pensando a ver si cuando lo vuelva a ver lo voy a invitar a que entre en mi casa a tomar una ensalada de aquellos tomates que me estropeó cuando tiró todas las piedras a mi huerto. Pero si contestas y le sigues el mismo espíritu y eres hijo de Dios, seguro que el Señor, el Espíritu Santo, te va a redarguir y te vas a sentir mal y vas a Dios en oración y clamas y hasta lágrimas es posible que derrames por lo que has dicho o hecho. Eso es un corazón contrito y humillado, quebrantado. Es así como te sientes cuando dices o haces algo que no deberías. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Juan 3:16. Es claramente dicho para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El rico puede tener muchas riquezas y aún ser muy pobre en espíritu. Puede ser pobre en espíritu en el sentido que puede decir, yo tengo tanto, pero realmente yo no me siento feliz. A mí me falta algo. Y ha habido gente rica, nosotros hemos conocido gente en Australia, gente rica, que se han sentido así y han llegado a ser salvos. Gloria a Dios. Y en los Estados Unidos igual, y en otros países. Luego la mayoría, déjeme que diga, la mayoría de ricos no viven afligidamente, viven desesperadamente a lo mejor y hasta llegan a suicidarse. Pero entre ellos hay personas que reconocen que el dinero no les llega dentro de su corazón. No tienen lo que el Espíritu de Dios te da cuando vienes a Él. Y lo reconocen, un corazón contrito, quebrantado, humillado, va a Dios, aunque sea rico, sí. Pero generalmente también nos dice el Señor, su palabra, que no hay muchos ricos entre nosotros, ni muchos sabios, y más difícil, el Señor Jesús dijo, más difícil es entrar a un rico en el cielo que a un camello por el agujero de una aguja. Bueno, muchos creen que no era una aguja de coser, pero para Dios no es imposible, amén. Se cree que se refería a una de las puertas para entrar en Jerusalén,
que se llamaba una aguja, porque tenía un nombre parecido a aguja. Pero fuera como fuera, el camello no podía entrar por esa puerta, porque era muy alta y la puerta era pequeñita. Pero para Dios, y luego dice, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello por el agujero de una aguja. Pero luego dice, pero para Dios no hay nada imposible. Y como yo les digo, yo sé de millonarios que son ricos, millonarios, y son creyentes. Gloria a Dios. Y están en el culto todos los domingos y todos los miércoles. Y diezman. Por eso tienen esos espléndidos, inmensos templos. Porque tienen dinero. Son los hay. Muchos dicen, no, es que el negocio no puede ir con el cristianismo. Mentira. Usted puede ir con el cristianismo. Si es honesto. Amén. Abraham fue un hombre rico, ¿no? Amén. Y diezmaba, nuestro padre Abraham. Y Salomón, el hombre más rico que pisó la tierra. Y era generoso con Dios. Quebrantado de corazón es lo que Dios busca, mis amigos. Por ejemplo, tenemos la historia de la mujer cananea, cuando Jesús pasaba en Mateo capítulo 15. ¿Recuerdan la historia? Esta mujer sale a Jesús, iban andando y una multitud. Y, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo repitió 2 o 3 veces. Y los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, despídela, dile que se largue. Viene gritando detrás de nosotros. Seguramente que se sentían avergonzadas. Y el Señor no le contestó palabra. Pero la señora continuó. Tanto que se corrió delante a ponerse de rodillas delante de él. Dice, Señor, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio. Y la tiran en el fuego, la tiran en el agua, la tiran y la vuelven como una pelota. Y él le contesta, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella no era israelita, ella era samaritana. Cananea. Canaán. Dice, y no es lícito, le dice el Señor Jesús, no es lícito quitar la comida de los hijos y echarla a los perrillos. En otras palabras, le quería decir, no tengo tiempo para ti. Y la mujer le contesta, es verdad, pero también los perrillos, Señor, comen de las migajas y caen de la mesa de sus amos. O sea, se conformaba con las migajas. Y el Señor le dijo, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Eso es todo lo que dijo el Señor Jesús. Y dice la historia que desde ese instante su hija fue liberada de los demonios. Vino, ahí vemos que su corazón estaba quebrantado de esta mujer por su hija. El Señor lo asistió. Pero realmente Él no vino para hacer milagros. Los hizo para hacer ver al pueblo de Israel incrédulo, que se había apartado de Dios, para que creyeran que Él era el Mesías. Porque no lo recibieron como Mesías, lo recibieron como un profeta, como un hombre cualquiera. Pero Él no era un hombre cualquiera. Él era Dios, en un cuerpo humano. Y como no le recibieron, en su mayoría, por eso se vio a tener que hacer esos milagros. Y luego le dejó ese mismo poder, cuando lo ascendió al cielo, ese mismo poder de hacer milagros, se lo dejó a los apóstoles, hasta que desaparecieron los apóstoles. Pero una vez que los apóstoles fueron llevados al cielo, después de su muerte, esos dones se terminaron. El Señor dice, no es la palabra, no es pelear, pero Contender. no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Señor te da un tiempo para que escuches
su palabra y tome la decisión Ajá. de seguirle o no seguirle. Pero si muchas veces una persona continúa escuchando y le entra por aquí y le sale por el otro lado, llega un momento que el Espíritu Santo dice, no, ahí te quedas. Ella acude a Jesús en ayuda al único que le puede ayudar. Y así es con cualquiera que está quebrantado de corazón, que acude a Jesús. Ya sea por su situación externa, como quebrantado de corazón ante Dios, por su pecado, o como David. Obviamente no era pobre, pero sí tenía un corazón quebrantado, contrito y humillado, David. Sabemos la oración que hizo después de haber pecado con Betseba y de haber asesinado a su marido. Por eso Dios puede perdonar todos los pecados. No hay ni un solo pecado si lo confesamos que Él nos perdone. Pero tenemos que aprender de lo que hizo David. Cometió ese terrible pecado, pero that's it. No volvió a hacerlo. No es lo mismo como muchos dicen, sí, tú ya crees que eres salvo y que tienes la salvación asegurada por la eternidad, ahora hace lo que se te antoje. Nunca he escuchado a ningún pastor bautista independiente que predique semejante cosa, ni a ninguno de los que he conocido miembros que digan semejante cosa, solamente lo escucho de vosotros. Nosotros no enseñamos eso. Nosotros enseñamos que cuando la persona se convierte a Cristo debe demostrarlo. No que vaya para que ahora puede ir pecar todo lo que quiera. Porque la palabra de Dios nos enseña que las cosas viejas, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, pasaron, las he dejado atrás, ahora todas son hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura, no soy perfecto porque Cristo Jesús compró mi alma, no mi cuerpo. Este cuerpo quedará casi, la muerte me llega antes de que venga el Señor. Pero quien salvó fue el alma, y el alma, esa no peca, es pura, porque la salvó Cristo Jesús con su sangre. Pero el cuerpo sigue pecando. Por eso en 1 Juan capítulo 2, verso 28, capítulo 1, verso 8 y 9, nos dice, si pecares, confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Por qué escribió eso el apóstol Juan? Porque sabía que íbamos a pecar, hasta el día que estemos ante el Señor, en la presencia del Señor. Pero lo que no hacemos es practicar el pecado. Porque el mismo Juan en su primera epístola dice, si alguno practica el pecado, no ha conocido a Dios. Tú no puedes decir que estás... Qué ignorantes somos los humanos. Hemos tenido a una persona entre nosotros que en tiempo pasado que decía que era cristiano. Olía tabaco y alcohol. Finalmente no resistió la palabra, la sana doctrina, y dejó de venir. Puede decir todo lo que quiera una persona, hasta se puede mencionar versículos de la Biblia y saber la Biblia. El diablo lo sabe, pero no la vive. Y el humano, si no la vives, de nada te vale saber la Biblia. Oye, las religiones saben de la Biblia, algunas, más o menos, pero no la viven. La palabra de Dios es para vivirla. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Hasta que no llega el día en que la persona recapacita con sus sentidos que Dios le dio y toma la decisión de arrepentirse, como nos dice en el libro de los Hebreos, de los Hechos, capítulo 17, pues puede hablar y decir todo lo que él quiera. Los ciegos, si el Evangelio fuera solamente para los ciegos físicos, los que estamos aquí no seríamos salvos. Pero no, él habla. Sí, él sanó a un ciego.
Pero ese no fue su ministerio. Él vino a sanar a los ciegos israelitas, que estaban ciegos. Y como ellos lo desecharon, la mayoría, el Evangelio llegó a nosotros. El apóstol Pablo dice, me lavo las manos, allá vosotros. Me voy a los gentiles. Y gracias a Dios porque ellos por un lado lo desecharon. Porque, bueno, tenemos la esperanza y sabemos, bien claros, en el libro de los Romanos, que un día todo Israel se convertirá. Porque no olvidemos que con todo lo que el mundo, la basura, este mundo pecaminoso, le echa toda la basura a Israel, con la guerra de Palestina, no olvidemos que la culpa no la tiene Israel, la culpa la tiene Hamás. ¿Ok? Y un día él sigue siendo el pueblo de Dios, el mundo lo quiere o no lo quiere. Está el mundo tan revuelto ahora con esto, toda la juventud de las universidades, los sabios de este mundo. Ellos lo saben todo. Pero lo que no saben los ignorantes esos es que jamás no quiere dos estados. Ignorantes, escudriñar el pasado. Es un odio que le tienen al pueblo de Israel, porque cuando hablas del pueblo de Israel, se te viene a la mente Dios. Y el mundo no quiere Dios. En Australia huelgas por todas las universidades y por todos los sitios. Y Australia es un país, no es un país católico, es un país cristiano y muchos terminarán en la cárcel. Porque gracias a Dios el gobierno está a favor de Israel. Gloria a Dios. Pero el mundo entero está engañado completamente en ese sentido. Israel es el pueblo de Dios, Amén. no los palestinos. Israel viene del hijo de la promesa de Abraham, no los árabes. Ellos vienen de Ismael. Y ya desde el principio del nacimiento de ellos ya empezaron la guerra. Pero un día, gracias a Dios, de acuerdo con el libro de los Romanos, todo Israel se convertirá. Porque nosotros sabemos cómo van las profecías. Que cuando el imperio romano se forme bien fuerte en un gobierno mundial y se forme una guerra más o menos mundial, y el imperio romano, junto con los Estados Unidos, Australia y otros países, echen fuera a los árabes y a Rusia y a China y a Irán, entonces construirán el templo en Jerusalén, que ya están las piedras preparadas con un kit desde hace muchos años, las cortinas para el templo, todo. Y empiecen a hacer los sacrificios, que ya los están preparando los jóvenes judíos. Durarán muy poco haciendo los sacrificios en el templo, porque este hombre anticristo, el presidente de los Estados Unidos de Europa, se entrará Satanás en su propio cuerpo. El mundo entero en las televisiones dirán, este es el Mesías, porque parará las guerras, como está escrito. Este es el Mesías. Y le adorarán, y él se autopondrá en el templo y se sentará en el templo, en el lugar santísimo. Y en ese instante, nos dice la profecía de este libro, Cristo Jesús descenderá. Amén. Con billones y billones de ángeles para pelear contra todos sus ejércitos. Y todo Israel, cuando le vean a Jesús, dirán, este es el Mesías, no este impostor, este es el Mesías. Y ahí les dicen, Mateo capítulo 24, cuando veáis estas señales, huid, dejad a Jerusalén, salid de Jerusalén y huid a las montañas. Y él para la guerra y de ahí entraremos, o entrarán, porque nosotros estaremos con él, entrarán en el milenio. O sea, un día dice ahí la escritura que todo Israel se convertirá cuando lo veas. O sea, todos hemos pecado y viene por nosotros. La palabra de Dios es para nosotros. Todos venimos de una sangre. Amarillos, rojos, blancos, negros. Muchos se preguntan, ¿cómo es que este es negro y el otro es blanco? ¿No venimos todos de Adán? Sí. Haga un estudio y llegará a la conclusión del por qué. Busque Ansas en Génesis. Ansas en Génesis.
respuestas en Génesis. Y ahí le explican bien de dónde vienen las razas. Pero yo se lo voy a explicar un poquitín hoy también. Muchos piensan que el Evangelio solo lo necesitan los borrachos, los criminales, los ladrones. Yo he escuchado muchas veces, tanto aquí como en Australia. Además, recuerdo cuando dimos folletos en el Corte Inglés, en las Navidades, que les dije que vino uno, lo mira y dice, no, esto es para los creyentes. Digo, no lo ha leído, usted lo ha mirado nada más. Esto es para los que no son creyentes como usted. Y otro me dice, yo soy budista, yo no lo necesito. Digo, señor, usted lo necesita más que yo, lo aseguro. Cójalo, se lo llevó. No sé, seguro que no lo miró. Todos venimos de una misma sangre. Y el Señor ha muerto por todos, pero hasta que no le recibimos, no tiene efecto ninguno en nosotros. Los ciegos somos nosotros. Él no vino para sanar a los ciegos físicamente, hermanos. Él vino para sanar a nosotros, ciegos. ¿Cuántos han estado en las iglesias, incluyendo la nuestra, y están ciegos? No ven lo que hay en este libro sagrado, porque están ciegos. El hombre natural, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que lo saben ustedes, la mayoría. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, porque han de ser espiritualmente discernidas. Y para él son locura, le suenan a locura. Si usted le dice, yo se lo digo a mis parientes, nosotros estamos esperando al Señor Jesús, que va a regresar en las nubes. ¿Qué? Se ríen. El sol de Australia está afectado. Estamos esperando que el Señor Jesús va a venir en las nubes. ¿Cuándo? No lo sabemos. A lo mejor tarda 10 años o 20 o 1. ¿Por qué piensan? Pues son religiosos. Ellos tienen una religión. Ellos creen en Dios. ¿No leímos en la lectura de Santiago, creo que es el capítulo 1, verso 19, si no me confundo? Cuando le estaban diciendo los judíos, nosotros creemos solamente en un Dios. Y el apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, le contesta, bien hacéis. Pero sabed que los demonios también creen. Y tiemblan, porque saben lo que les espera. Luego, como todos venimos de una misma sangre, todos hemos pecado. Y no estamos libres de la condenación eterna. Mis amigos, vayan a Efesios capítulo 6 y ahí termino. Efesios capítulo 6. No, me he confundido. Hechos 17. Los años, ¿cómo dicen aquí? Los años... Pasan en balde. No pasan en balde. Recuerden, hermanos, que es verdad. Los años no pasan en balde. El año que viene cumplo 80. ¡80! ¿Me han oído? Sí. ¿Ah? Pues con un motor. Imagínense un motor con 80 años. Hechos, yo estoy en Juan. Hechos capítulo 17, sí. Pablo en Atenas dice que mientras él los esperaba, ¿Qué versículo? el verso 16, mientras Pablo los esperaba, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Pero si no conocen la historia mucho, podrán decir, ¿y a quién estaba esperando el apóstol Pablo? Bueno, si miran para atrás, en la iglesia de Tesalónica, Pablo estaba predicando
y Silas, pero se armó una revuelta y lo querían llevar a las cortes, a los ancianos, porque para ellos, para los judíos, era un hereje. Y entonces los hermanos lo llevaron a Berea. Lo ven ahí, está en el mismo capítulo. Lo llevan a Berea, y cuando fueron a buscar a Pablo, donde pensaban que estaba, en la casa de Jackson, no estaba. O sea, ya lo habían llevado a Berea. Pero Timoteo y Silas se quedaron allá. Y ahora Pablo, en Berea, predica el Evangelio, y también se convierte bastante gente. Gloria a Dios. Hay algunos, los judíos de Tesalónica, escucharon que estaba predicando en la sinagoga y se estaban convirtiendo en judíos. ¿Y qué hicieron? Cogieron gente a jornal, pagada, gente mala, para que dijeran que Pablo estaba haciendo una revuelta. Y se presentaron también en Berea. Ahora los hermanos de Berea los llevan a Atenas. Y aquí vamos a leer desde el verso 16. Dice que mientras Pablo los esperaba, a Silas y a Timoteo, he dicho que se vinieran lo antes posible, que lo necesitaba, su espíritu se enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría. Y unos filósofos, bueno, y él discutía con los judíos en la sinagoga, y cada día en la plaza con los que concurrían, si lo van siguiendo, con los que concurrían. Pero unos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y querían saber, unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque los atenienses y extranjeros residentes ahí no se preocupaban de ninguna otra cosa, nada más que en decir algo nuevo o oír algo nuevo. Esto es típico de los griegos, ¿no? Entonces le llevaron al Areópago y le dicen, ¿podremos saber esta nueva enseñanza que traes a nuestros oídos? ¿Algo raro? Y ahí entonces el apóstol Pablo, puesto en pie, le dice, varones atenienses, en todo veo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, con letra mayúscula, al Dios no conocido. O sea, ellos hacían altares para todos, ídolos y dioses. Y le dice, a este Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es al que yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y en Él vivimos, nos movemos y somos. Y luego le dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Recuerda que les dije que todos venimos del mismo linaje? Porque linaje suyo somos. Dice, siendo pues, dice Pablo, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata. ¿No hay crucifijos hechos de oro y de plata? O piedra, hay imágenes hechas de piedra. O escultura de arte, imaginación de hombres. Mas luego dice, mas Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Recordemos que entre
el Antiguo Testamento y el Nuevo hubo unos 400 y pico de años que no había profetas y nadie predicaba, cada uno era su ley. Pero ahora les dice Pablo, ahora Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres, y eso se aplica hoy también, mi amigo. Dios manda, es un mandamiento. Oh, yo es que yo no creo, yo no creo que haya Dios, ¿no? Yo para mí. Dios manda que te arrepientas. ¿Por qué? Por cuanto ha puesto un día, ya está la fecha puesta, en el cual juzgará al mundo, y se acerca ese día, por aquel varón. ¿Quién es ese varón? Jesús. A quien designó, a quien le dio la prueba, levantándolo de los muertos. So Dios manda a todo varón en todo el mundo se arrepienta. Luego, los atenienses, cuando escucharon de la resurrección, dice ahí el último versículo, que dijeron, bueno, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos otra vez. Pero también dice que hubo muchos que creyeron y se marcharon con Pablo. Amén. Y entre ellos estaba el Dionisio, el Areopagita, el que cuidaba del Areopago. Se convirtió. Y mi hija, nuestra hija, porque ahí está Damaris. Y otros muchos. ¿Qué ha entendido usted, mi hermano? Yo estoy seguro que si usted ha sido uno de esos que un día se arrepintió de su vida sin Dios y fue a Él, yo sé que usted ha entendido lo que ha escuchado y desea consagrar su vida cada día más. Pero si usted no ha tomado esa decisión, ha entendido que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando te dicen que Dios está aquí, en esta copa, aquí encerradito, o en este sagrado. Dios está en los cielos. Amén. Y nadie lo puede meter en una cajita. Y ha puesto un día en el cual juzgará a este mundo. Versículo 30. Verso 31. 30, 31. En el cual juzgará este mundo. Y déjeme que le diga, los que somos del Señor, no nos olvidemos de cada día de mirar cómo va Israel. Porque Dios va a actuar. El mundo entero cada vez se va a poner más revoltoso contra Israel. Están todos los países, incluyendo España. Porque España ya estuvo con la llamada Inquisición, ya hizo bastante daño al pueblo de Dios. Pero ahora son todos los países en contra. Y podemos estar tan cerca de que se forme un gobierno mundial y la venida del Señor sea bien cerca. Por eso tengo que repetir 1 de Juan, capítulo 2, verso 28, para aquellos que nos hemos convertido a Cristo. Hijitos, nos dice ahí el apóstol, permaneced en Él, para que cuando Él aparezca, no huyamos ante su presencia avergonzados. Más de uno no mantiene la palabra en usted. ¿Usted me entiende? Algunos mantienen la palabra de Dios en ellos, pero más de uno aquí no la mantiene. Es para pensar. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo, y termino. Le dijeron 3.000 personas en el día de Pentecostés a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué haremos, hermanos? Dijo, arrepentíos. Eso fue lo que le dijo Pedro y los otros apóstoles. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para arrepentimiento de los pecados
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Porque la promesa dice es para vosotros y para vuestros hijos. Y para todos aquellos que estén lejos, pero que quieran entrar en el redil, con nuestros rostros inclinados. Si el Señor viniese en estos momentos, ¿te irías con nosotros o quedarías acá? Solo aquellos que han tomado la decisión de entregar sus vidas a Cristo Jesús, amarle solo a Él, como dice la canción esta, amarle solo a Él, serán los únicos que irán con el Señor. El resto, con toda su sabiduría, quedará acá. ¿Has creído de verdad en Cristo Jesús? ¿Le has obedecido en el bautismo? El bautismo de bebé no vale para nada. Eso es de los hombres. El bautismo es después de que la persona entiende que es un pecador y se arrepiente y obedece al Señor en el bautismo. Es cuando llega a ser hijo de Dios. Mientras tanto no somos hijos de Dios, somos criaturas. Venimos de la creación de Dios por medio de Adán y Eva. Juan capítulo 1, verso 11, dice que vino a los suyos, pero los suyos, Israel, no le recibió, solo unos pocos. Pero luego en el verso 12 dice más a los que le recibieron, a los que le reciben y creen en Él, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. En el momento en que tome usted esa decisión de decirle, Señor, yo creo que tú eres Dios, yo creo que tú bajaste para derramar tu sangre por mí, para pagar la culpa mía, claro que lo creo. Y cuando lo crees de corazón, Él viene a ti. El Espíritu Santo viene a tu vida, a tu cuerpo y mora en ti hasta el día en que seas llevado ante su presencia. Sí, claro, muchos no les permiten a su alma entregarla a Dios porque están envueltos en pecado. Pues usted continúe así y tú continúa, que ese pecado te llevará a la muerte. No solamente a la muerte física, por la cual todos pasamos, pero a la muerte eterna. Y la muerte eterna no es que esté muerto. La muerte eterna, según la palabra de Dios, es aquellos que van al Hades, que es el infierno, por la eternidad. Usted no va al purgatorio, mi amigo, porque no existe. Eso es invento de la religión. Usted va al infierno, al Hades. Y si no, mire Lucas capítulo 16, y ahí se lo digo. Pero si usted ha puesto su confianza o pone su confianza en Cristo Jesús, su vida eterna, Él paga la deuda que todos tenemos o hemos tenido. El pecado es el único sacrificio que Dios acepta. No lo dejes para otro día, o puede ser muy tarde. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. No te vemos en cuerpo, pero tú nos prometiste que donde 2 o 3 estuvieran congregados en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Lo sabemos, lo creemos y lo sabemos, que estás entre nosotros y tu Espíritu vive en nosotros. Y gracias, Señor, por el gozo de la salvación, el gozo de saber que tenemos la seguridad 100% en ti, Señor. Porque tú eres Dios. No solamente fuiste hombre por un tiempo, pero eras Dios. Tienes el poder para darnos vida eterna cuando venimos a ti. Oh Señor, eso no se compra con dinero, no, sino humillándonos a ti. Y gracias, Señor. Thank you, Lord.
Toca los corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.